Muy buenos días. Nos encontramos nuevamente para tocar en este pequeño video algunos temas que puedan ser de interés para los equipos que formulan los documentos normativos en salud. Soy el doctor Luis Robles Guerrero y es muy grato estar aquí con ustedes. Los criterios que se siguen para la formulación de documentos normativos y que deben tener en cuenta los equipos técnicos son muy importantes para lograr un buen resultado, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que un documento normativo, como ya lo hemos dicho en el anterior video, es que es un documento oficial que es aprobado por la Autoridad Nacional de Salud y que es aprobado con una resolución ministerial, por tanto tiene una implicancia legal que no hay que omitir, ¿no? Estos documentos normativos lo que hacen es transmitir información estandarizada y aprobada sobre determinados temas que están dentro del campo de los aspectos técnico-asistenciales, técnico-sanitarios o administrativos, ¿no? Y que se van a aplicar en el campo del sector salud, es decir, puede ser en los establecimientos de salud, pero también pueden ser en otros campos del sector, como por ejemplo en los formadores de recursos humanos en salud o los productores de otros recursos en salud, entre todos los que integran este sector. ¿Para qué se formula un documento normativo? El documento normativo es importante siempre tenerlo en cuenta, se formula para contribuir a solucionar un problema de salud pública, ¿no? Hay algo que preocupa a la autoridad de salud, ese problema de salud pública hay que resolverlo y entonces este es un instrumento, un medio para hacerlo, ¿no? Hay que solucionar una situación sanitaria o inclusive puede servir para resolver problemas administrativos, pero que están relacionados a la salud de la población, ¿no? Entonces, en general, como lo diría la PCM, sirve para resolver un problema público. En efecto, pues es un problema que afecta a la población, ¿no? Ahora, estos problemas a los cuales nos vamos a dedicar, ¿no? Están ligados siempre a la vida y la salud de la población, es decir, tienen relación con la morbilidad, con la mortalidad por lo general y tenemos que buscarle soluciones, ¿no? Es bueno que el equipo técnico recuerde entonces que todo documento normativo está orientado a resolver un problema de salud pública. Pero ese problema, cuando lo vamos a identificar, no podemos identificarlo como la falta de o que sobra de, no, 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 no. El problema es más allá de eso, ¿no? Es decir, esa falta que nos genera, ¿no? Esa falta de algo que nos provoca. Y eso probablemente sea una descripción ya más cercana al problema de salud pública que nos interesa resolver. ¿Por qué se formula un documento normativo? Un documento normativo no se formula porque está en el plan operativo, no se formula porque el jefe nos ha indicado. Esas son, digamos, situaciones coyunturales, ¿no? Pero en realidad un documento normativo se formula porque es una responsabilidad del Estado resolver los problemas que están identificando, sobre todo en el campo de la salud pública, ¿no? Es al Estado que le corresponde crear una sociedad con equidad en salud, ¿no? Porque eso es parte de crear el bien común, ¿no? Y esa es la razón fundamental del Estado, ¿no? Y finalmente, pues porque la formulación y la aprobación de un documento normativo es poner en blanco y negro aquella política pública de salud que se quiere implementar, ¿no? De ahí su importancia, de ahí su relevancia. Hay que tener siempre presente entonces que en la naturaleza de un documento normativo es mandatorio, ¿no? Por eso es que ponemos ahí en la lámina, ¿no? La norma, nos referimos a la norma técnica, a la directiva, ¿no? Norma, establece, manda, ¿no? Las normas no introduce, no analiza, no discute, no justifica, no, 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 dispone. Por eso es que es un documento normativo, ¿no? Y esa es la dimensión en la que tenemos que redactarlo cuando se está formulando, ¿no? Y además hay que recordar que un documento normativo no busca hacer docencia, ¿no? Por eso es que es un error creer que con los documentos normativos vamos a suplir aquello que debió aprenderse en el pregrado o en el posgrado o en la especialización, ¿no? No, para eso está el campo académico, el campo universitario, ¿no? El documento normativo lo que hace es establecer mandatos de algo que hay que cumplir para resolver un problema de salud pública, ¿no? Entonces, eso es lo que debe mover al equipo técnico al momento de formularlo. Y entonces, ¿qué se necesita para formular un documento normativo? Yo diría que hay 4 elementos que hay que siempre tener en cuenta.
como equipo técnico. El primero es la consistencia legal. Recordar que lo que vamos a formular no puede contravenir el marco legal vigente, ¿no? Recordar que esto se va a aprobar con una resolución ministerial y por tanto, entonces, no puede contravenir lo que está aprobado en la Constitución, en las leyes o en los reglamentos de ley que son aprobados por decreto supremo, ¿no? Entonces, hay que asegurar la coherencia y la consistencia con el marco legal vigente, ¿no? Un segundo elemento es el fundamento técnico-científico. Sin duda, ¿no? Cuando estamos hablando del campo de la salud, ¿no? Todo lo que se disponga debe tener, en lo posible, una sólida evidencia científica, ¿no? Un sólido respaldo desde el punto de vista técnico-científico, ¿no? Es cierto, a veces hay cosas en las que de pronto no hay mucha información porque es algo nuevo, como nos está pasando con el COVID, ¿no? Pero eso también tiene que estar sujeto, digamos, a la excepcionalidad, ¿no? Por lo general, en los demás campos hay información científica que debe sustentar la decisión que se está asumiendo en el documento normativo. El tercer elemento es la viabilidad de la implementación, porque cuando se saca un documento normativo se hace en función a la realidad que existe, ¿no? Es decir, la realidad es la base que nos va a guiar sobre lo que hay que regular, ¿no? Y entonces vemos la realidad, pero también vemos las necesidades que existen, ¿no? Como problema de salud, pero vemos también las capacidades que se tiene como organización para responder a esas necesidades, ¿no? Y con qué recursos se dispone. No se regula, digamos, en un mundo imaginario, en un mundo deseable o para otra realidad que no es la nuestra, ¿no? Y finalmente, la decisión política, ¿no? Esta decisión política donde la autoridad es la que define si se va a hacer o no, ¿no? Sin duda, este es el elemento decisor, es decir, va a decir se hace o no se hace, ¿no? Y con estos cuatro elementos, el equipo técnico debe asumir la responsabilidad de formular ese documento que se le ha propuesto o que ha considerado necesario aprobarse, ¿no? ¿Por qué es importante entonces aprobar un documento normativo, ¿no? Es importante porque, recordémoslo, tengámoslo siempre, ¿no? El documento normativo contribuye a resolver un problema de salud pública. Eso es lo que debe hacer ese documento normativo, ¿no? Pero además, siempre hay que ser consciente que el documento normativo crea o reconoce derechos de la población, ¿no? En el campo de la salud, ¿no? Entonces no estamos haciendo ningún favor. Lo que estamos haciendo es instrumentalizar el ejercicio de un derecho en salud, ¿no? Y entonces, aprobado ese documento, estamos fomentando a que se reconozca y que se implemente el ejercicio de derechos en salud, ¿no? Y por tanto, entonces, eso implica que se establece responsabilidades y obligaciones para el Estado y para los servidores públicos, ¿no? Entonces, es importante que eso no se pierda de vista cuando se formulan los documentos normativos, ¿no? Esto demanda, sin duda, el mayor compromiso y el mayor esfuerzo del equipo técnico, ¿no? Que hace un trabajo muy importante. Pues bien, hasta aquí, digamos, estos comentarios. Esperemos de que les sirva como manera de reflexión al momento de formular sus documentos normativos. Y va a ser grato volver a encontrarnos en algún otro momento. Y si este video le ha sido útil, compártalo con todos los amigos de los equipos técnicos, que seguramente a lo mejor a ellos también les puede ser de utilidad. Un gusto. Hasta la próxima.